leer un pequeño texto con el que empieza mi colección. Se llama El reclamo del autor. A modo de prólogo, o vamos a decir disclaimer, de lo que será un texto mayor, o sea, la lectura del cuento de Inadaptada, que es más largo. Eh, la razón por la que tengo que hacer esta disclaimer, prólogo o aclaración es que en el poco tiempo que lleva publicado el cuento o la colección de cuentos, esta historia específicamente Inadaptada se ha convertido en controvertida. El adjetivo controvertido a mí me gusta usarlo cuando no quiero decir nada, pero no fui yo el que tuvo esa idea. Yo recuerdo que hubo un programa en Cuba que se llamaba Contacto, que creo que dirigía Hilda Rabilero. Y había un espacio en ese programa que se dedicaba a hablar de la farándula de otro país, porque en Cuba no pasaba nada, ya sabes, ¿no? Los actores, no había ningún escándalo. Nadie se acostaba con el marido de otro, ¿no? Esas cosas no pasaban en Cuba. O si pasaban, pero nadie hablaba en la televisión de esas cosas. Ninguna mujer le tumbaba el marido a la otra, el otro no se... Ahí no había nada. Todas esas cosas pasaban aquí en Estados Unidos o en Europa, pero en Cuba no pasaba. Bueno, cuando iban a hablar de alguien, decían, la controvertida actriz, controvertida, ¿qué significa? Bueno, lo que significa es, yo sé lo que hace esa mujer, pero no voy a juzgarla ni me voy a meter en camisa de once varas porque a lo mejor algún día la conozco y tal vez haya dicho no sé qué. Pues digo controvertida y ya está. Así no me meto en lío. Eso es lo que significa controvertida. Bueno, con el mismo propósito he usado el adjetivo controvertido para mi cuento. Mi cuento se ha convertido en controvertido y la controversia viene de una de las fuentes que he escogido o que me han inspirado para esta historia. Bueno, uno no escoge la fuente. He usado el verbo inadecuado. Ah, las fuentes están y te inspiran. Entonces, um, y hay muchas, no las cuentas, pero yo voy a mencionar dos. Una que es la más inocente de todas y otra que es la controvertida. ¿Controvertida qué significa? Bueno, que no es inocente. Una es inocente y la otra es controvertida. Controvertida en este caso es el antónimo de inocente. Bueno, la inocente es que el principio y el espíritu de la historia inadaptada está basado en dos poemas que aparecen en el poemario Las niñas duermen del otro lado de la poetisa, escritora, periodista, intelectual, luchadora por la libertad, Zoe Valdés. Y, uh, y, los, y los poemas son dos con el mismo título que se llama Soroa. Yo quería leerlo, pero me da un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque yo no soy un buen lector. Y la autora de los poemas puede escucharme. Yo puedo, yo puedo perpetrar una lectura contra contra poemas de Dulce María Loinaz o Jorge Luis Borges, porque ellos no están aquí y no van a protestar. Pero la autora de Las niñas duermen del otro lado puede escuchar este, este audio y me puede reclamar. Bueno, hablando de reclamaciones, la segunda fuente de la que voy a hablar es la que inspiró el nombre de la protagonista de Inadaptada. Ella es una amiga que se llama Maylin Ulacia Parra. Así se llama la protagonista. Ya verán en el próximo audio que haga sobre mi libro. Bien, el nombre de mi amiga y el nombre de la protagonista es el mismo, pero ellas son dos personas distintas.
tienen algunas cosas en común. Yo he escogido el nombre de Maylin para mi protagonista o para mi personaje porque se parecen en algunas cosas, pero en lo esencial de la historia son distintas. Lo que le pasa a la muchacha en la historia es distinto de lo que le pasa a Maylin en la vida. Maylin es distinta. A ella nunca le hubiera pasado lo que le pasa a esta muchacha. Pero, bueno, escogí su nombre. Yo puedo aquí a ponerme a decir que bueno, que los autores se dejan dominar por el texto, que el texto siempre gana, que uno puede discutir con el texto y uno se puede poner a decir esas cosas. Bueno, sí, eso es verdad, pero sabemos que tampoco es verdad. Por eso es controversial, porque yo no sé qué decir en estos momentos. Mi amiga no protestó de manera intensa. Protestó un poquito. Pero la que sí protestó es una amiga en común que se llama Beatriz, que sí le molestó que hubiera cogido el nombre de mi amiga. A ella sí le intenté meter el cuento ese de que los textos nos dominan y que entonces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me creyó, no me creyó. Intentamos a escribir una historia en común para demostrarle que los textos dominan a los autores, pero realmente se ha quedado ahí. Tenemos muchas cosas que hacer para continuar ese texto a tres manos. Y bueno, el, ahora, yo puedo pedir perdón y lo voy a hacer. Y además, quiero decir que entiendo que se molesten. Lo que pasa es que se me había olvidado que esas cosas molestan mucho. O que pueden molestar un poco. Realmente no tienen por qué sentirse tan insultadas, pero bueno. Yo, la experiencia que tengo, voy a contar una anécdota. Yo estaba en, cuando yo estudiaba en La Habana, yo estudiaba la carrera de física. Tengo un amigo que coincidimos en un año o dos, no recuerdo bien, pero él después se cambió a estudiar literatura. Actualmente él es profesor de filología hispánica en la Universidad del Paso en Texas, o la Universidad de Texas en El Paso. Eh, Él se llama Nelson Cárdenas y una noche él escribió, bueno, una vez él me dijo que la noche anterior habría escrito un texto y quería que yo lo escuchara. Entonces, recuerdo que en aquel entonces, ese día estábamos con Javier Marimón, otro poeta, otro gran poeta. Digo otro gran poeta porque estoy hablando de Zoe Valdés, de Nelson Cárdenas y ahora Javier Marimón, que tanto él como su padre, como su hermana, son grandes poetas cubanos. Y además, a Javier Marimón probablemente lo conozcan porque se ha convertido en un youtuber muy cómico. Tiene un gran sentido del humor. Bien, ocurre que Nelson empezó a contar su historia. Ahora no recuerdo cómo se llama. Y quiero decir que tampoco me acuerdo de la historia. Y se van a dar cuenta porque no me acuerdo. Porque en un momento del texto él empezó a decir, o dijo, algo así como, Ulises es demasiado flaco para ser tomado en serio. Y siguió la historia. Y yo hice así como, ¿sabes? Como si no pasara nada, como esa gente que cuando lo mean dicen que está lloviendo. Hice como que no era conmigo, pero obviamente era conmigo, porque yo no sé cuántos Ulises conocerían eso, pero el flaco era yo. El que estaba hecho un enclenque destruido era yo. Pero bueno, seguimos. Seguimos. Y cuando llega al final, este gran hijo de mi amigo mío me dice, me pregunta mi opinión literaria. ¿Opinión literaria? ¿Qué opinión literaria puedo tener yo? Imagínate tú, pero como soy cubano, tampoco digo no sé. Dije no sé qué cosa de que le hacía falta más, que le hacía falta más diálogo, o yo qué sé lo que dije, algo de eso. ¿Se acuerdan de aquella cosa de la película Amadeus cuando el emperador le dice a Amadeus, sobran notas? Bueno, más o menos yo dije algo de eso. No, le falta diálogo. Yo qué sé, ¿no? ¿Con qué opinión se le puede dar a un autor? Entonces, yo dije algo así, y entonces él se sonrió así, con esa sonrisa cínica, como diciendo, te estás haciendo el que no pasa nada. Y me preguntó ya directamente, ¿te ha molestado que use tu nombre? Y yo dije, no, ¿qué va?
No, a mí no me molestaba para nada. Y entonces me empezó a dar los mismos argumentos. No, los autores usan los nombres que creen, y además el texto domina, y tú usas. Y yo mismo me di los argumentos que él hubiese dicho si yo me hubiese molestado. Pues bueno, eso es para decir que yo entiendo que Maylin y otros ah, amigos, enemigos e indiferentes se molesten con que yo use su nombre. Y para eso empecé el libro de cuentos con una especie de disclaimer, o yo le llamé reclamo del autor. Y es así. Reclamo del autor. El autor ofrece excusas por haberle colocado nombres reales de amigos y antiguos amigos a personajes que nada tienen que ver con el carácter de ellos. Cuenta el autor que intentó negociar con el texto para variar aquellos nombres, pero el texto se rehusó de plano. Así son los textos, todos son planos. El autor aconseja a los amigos, y en especial a los que no lo son, que si se sienten ofendidos por ver sus nombres escritos en esta colección de cuentos, se los cambien en el registro civil o en la fe de bautizo, según sea el caso. De esta manera, los amigos, enemigos e indiferentes lograrán evitar un conflicto estéril con este texto que ahora les habla. La recomendación del autor es adecuada si tenemos en cuenta que el texto nos sobrevivirá a todos nosotros mientras que los lectores morirán. No es recomendable sostener un conflicto con lo infinito cuando nuestras vidas son tan efímeras.